Hola, 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 ah, hola. hola. Perdón, entonces yo voy a intentar entonces lo que estoy haciendo, ¿cierto? Es como simplemente como mostrando que, como, depende de la opción que uno hace, como de considerar como ese relapso como nueva infección o no, uno va a llegar como a un R0 que tiene una buena interpretación biológica o no tiene una buena interpretación biológica, ¿cierto? Como eso básicamente es como el mensaje de esa parte de acá, ¿cierto? Y ahí nosotros como siempre vamos a intentar como tener un R0, ¿cierto? Como que si posible tenga una interpretación biológica, ¿cierto? Recording in Entonces ahora vamos progress. a considerar el otro caso. Y entonces como vamos a considerar el otro caso donde SPR2I no es considerado un flujo de nuevos infectados, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la única diferencia. Entonces, básicamente, como yo voy solo copiar como lo que teníamos antes acá, ¿cierto? Porque como no va a cambiar como eh, mucho, ¿cierto? Porque como, ¿cierto? Entonces, ahora la única diferencia va a ser eso, que esa parte acá que voy a destacar como en amarillo, ¿cierto? Ahora vamos a pasar como hacia el V, ¿cierto? Y ahí tenemos que poner un signo de menos acá, ¿cierto? Porque si ustedes se acuerdan, como las ecuaciones quedaban así, como la ecuación FI, ¿cierto? Como era igual a F, como voy a poner así, como la ecuación de E, nosotros escribimos así, como, ¿cierto? Entonces ahora la única diferencia es que ahora ese PR2I, yo pasé a la ecuación del V, E, ¿cierto? Y ahí tengo que poner un signo de menos al invés de un signo de más, ¿cierto? Por causa de esa cosa acá. ¿Todos entienden eso? ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la única diferencia. Eh, y ahí, entonces, como podríamos de nuevo calcular como eh, podemos de nuevo calcular essa matriz F e la matriz V, ¿cierto? Y ahí en ese caso va a quedar así, como la matriz F, eh, como calculada ahora en ese mismo punto de equilibrio libre de enfermedad, quedaría así, 0, beta 1, 0, 0. La matriz V quedaría así como mu más kappa R1. Acá ahora aparece menos P R2. Acá menos kappa y acá R2 más mu. Entonces, básicamente, la única diferencia es como antes eso acá era cero, ¿cierto? Como, eh, en el caso anterior, como si nosotros mirásemos essa matriz acá, el elemento 1, 2, ¿cierto? Eso era igual a cero. Entonces, esa fue la única diferencia. Y acá, entonces tenemos que calcular essa inversa, ¿cierto? Essa inversa va a ser una cosa más fea. Entonces, no sé, uno quizás tendría que, podría calcularla en una computadora, ¿cierto? Una calculadora, si quisiese.
Entonces va a quedar una cosa así. Eh, acá PR2 dividido por la misma cosa. Solo copiar eso. Acá también. ¿Cierto? Eso va a ser como la inversa de esa matriz V, ¿cierto? Y ahí como la matriz de próxima generación, ¿cierto? Simplemente F veces la inversa de la V. Entonces quedaría así como, sería simplemente eh, esta primera, como mm, esa segunda columna multiplicada por beta 1. Voy como escribir eso. Entonces, esa cosa acá eh, multiplicado por beta 1 y, y esa otra multiplicado también por beta 1. ¿Cierto? Entonces, esa es la matriz de próxima generación. Y ahí si nosotros calculamos de nuevo como los valores propios, ¿cierto? Entonces, los mm, valores propios de M, ahí como quedaría como ese primero término acá, ¿cierto? Como I0, ¿cierto? Entonces acá, eso va a ser como un valor propio. eh, y acá faltó. Y el otro sería 0, ¿cierto? Entonces, como estos serían como los nuevos valores propios y como entonces como el radio espectral sería como el primer valor propio, ¿cierto? Entonces, como eh, en este caso, eh, vamos a poner esta cosa acá como, ¿cierto? Entonces, ese como es nuestro nuevo R0, ¿cierto? Como, entonces, eh, entonces nuevo R0, note y que si como el beta 1 beta 2 es igual a 0, ¿cierto? Como, entonces, como el R0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, como satisface esa condición que el otro no, como, ese es un criterio arbitrario, ¿cierto? Como, pero como tiene más sentido biológico que el anterior, ¿cierto? Como, porque ahora, como si nosotros imaginamos que la tasa de transmisión es 0, acá ese R0 como va a ser 0 y el otro no era. Ahora, como para nosotros podemos interpretar esa cosa acá también como un promedio de casos secundarios, ¿cierto? Pero es un poco más complicado. Entonces, acá eh, podemos eh, interpretar este nuevo.
R0 como promedio de casos secundarios, ¿cierto? Pero para eso uno tiene que reescribir como ese R0, ¿cierto? Entonces ahora como va a ser un poco, quizás va a parecer un poco misterioso, ¿cierto? Pero vamos a escribir esa cosa así como, pero como eh, va a tener como un sentido como que después nosotros vamos a poder interpretar como, eh, entonces tenemos esa cosa acá, ¿cierto? Entonces lo que yo voy como empezar haciendo, como voy a multiplicar y dividir esta cosa acá por como mu más capa más R1, eh, mu más R2 y dividir eso también por mu más capa R1 veces mu más R2, ¿cierto? Y ahí, al hacer eso, ¿cierto? Nosotros podemos como reescribir esa cosa así como beta 1 capa eh, dividido por esta cosa acá, ¿cierto? Como voy... eh, y escribir así como uno menos capa PR2 sobre eh, mu más capa R1, mu más R2, ¿cierto? Y esa cosa acá estaría multiplicando por como, yo voy a poner así como beta 1 capa sobre mu más capa R1 veces mu más R2. ¿Cierto? Es como, ¿cierto? Como podemos escribir esa cosa de esa manera acá, ¿cierto? Como, ahora como nosotros podemos como, esa cosa acá, como podemos escribirla así como, entonces podemos llamar de H1, esa cosa acá como capa sobre mu más capa más R1 y como H2 eh, esa, lo que queda, ¿cierto? P R2 sobre mu más R2, ¿cierto? Y esas cosas acá como tienen una interpretación, que es lo siguiente, ¿cierto? La interpretación de ese acá, nosotros ya habíamos visto, ¿cierto? Entonces, eso era la probabilidad, como probabilidad de que individuo, eh, individuo expuesto pase a infeccioso, ¿cierto? Antes de morir o eh, iniciar tratamiento, ¿cierto? Eso es esa probabilidad, o sea, como el primer evento que ocurrió fue como pasar de E hacia I, ¿cierto? Y esa otra cosa acá, como, entonces, si nosotros simplemente miramos esa primera parte acá, R2 sobre mu más R2, ¿cierto? Entonces, esa cosa acá como eh, note que R2 sobre mu más R2 es la probabilidad de indivíduo eh, infeccioso sobrevive eh, al período eh, como infeccioso eh, y como sale, ¿cierto? Como, entonces, o sea, como que era esa cosa acá, como, entonces, el individuo infeccioso podría morir o tenía esas dos opciones acá, como, o iba a relapso, ¿cierto? Como que era esa probabilidad de acá, P sobre
R2, o el individuo como iba al tratamiento y terminaba el tratamiento, ¿cierto? Como eso era el relapso, y aquí tratamiento hasta el final, ¿cierto? Como, entonces, como la suma de esas dos probabilidades acá, ¿cierto? La suma de esas dos tasas, ¿cierto? Es R2, ¿cierto? Eso significa que el individuo, como, entonces, con esa probabilidad, el individuo sobrevive todo el periodo infeccioso y logra salir del periodo infeccioso. Y ahí si nosotros multiplicamos eso por P, ¿cierto? Eso es la probabilidad que el individuo sobrevivió al periodo infeccioso y como tuvo un relapso, o sea, no siguió el tratamiento hasta el final, ¿cierto? Esa es la probabilidad de indivíduo eh, infeccioso eh, sobrevive al periodo infeccioso y como tiene un relapso, ¿cierto? Como pasa del I hacia el I. ¿Cierto? O sea, como que sería la situación donde imaginamos que el individuo, no sé, como inició el tratamiento, pero no siguió el tratamiento hasta el final, ¿cierto? Como, eh, ¿cierto? Entonces, esas como son dos interpretaciones de ese H1 y H2. Entonces, nosotros podemos escribir esa cosa así como 1/1 menos H1, H2 veces beta 1K, eh, mu más K más R1, mu más R2, ¿cierto? Y esa parte acá, ¿cierto? Nosotros, eso también aparecía en el eje cero anterior, ¿cierto? Como si ustedes se acuerdan, eso era como el número promedio de casos secundarios generados por un individuo durante su periodo infeccioso, ¿cierto? Como, entonces, esa parte acá como, era como número de casos secundarios eh, generados por un individuo eh, durante su periodo infeccioso, ¿cierto? Como ahí nosotros habíamos visto que capa sobre mu más capa más R1 era la probabilidad que el individuo sobrevive hacia el periodo de latencia, y después como 1 sobre mu más R2 era el promedio del periodo infeccioso, y ahí multiplicando eso por el beta 1, teníamos como el número de casos secundarios que el individuo genera durante el periodo infeccioso, ¿cierto? Ahora, como, entonces, todavía nosotros no estamos como interpretando eso totalmente como si fuera una media, ¿cierto? Pero acá, como, si ustedes se acuerdan de, como, de una progresión como eh, geométrica, ¿cierto? Como esa cosa acá, como eso, eh, se parece a la fórmula de una progresión geométrica, ¿cierto? Entonces acá, voy a copiar eso, voy a copiar eso en la otra página. Eh, Entonces, note que 1 sobre 1 menos H1, H2, ¿cierto? No podría imaginar que esto sería 1 más H1, H2 más H1, H2 al cuadrado más H1, H2 al cubo, ¿cierto? Como, y como los dos son probabilidad, ¿cierto? Entonces, como H1 y H2 son
probabilidades, ¿cierto? Entonces, como son como menores o iguales a uno, ¿cierto? En ese caso, como son estrictamente menores que uno, ¿cierto? Si estoy de acuerdo en acá de las expresiones de los dos, ¿cierto? Como, ¿cierto? Entonces, como eso puede ser interpretado como una suma de, como una progresión como geométrica, ¿cierto? Como, mm, entonces, al final, esa cosa quedaría así. Entonces, mirando eso como si fuera una progresión geométrica, ¿cierto? Nosotros podemos escribir esa cosa así como mu más k más r1, mu más r2, veces uno más h1, h2, h1, h2 al cuadrado, más h1, h2 al cubo, y así como. Es como una suma como infinita, ¿cierto? Y la cosa que pasa, como es que esa cosa tiene una interpretación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos llamar eso? Del R0, ¿cierto? Y imaginar que eso es una suma infinita eh, de algunos, yo voy a llamar de Rn 0, ¿cierto? Como, eh, donde ese Rn 0 va a ser una cosa así como beta 1 eh, H1 sobre mu más R2 veces H1, H2 elevado a n, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, como, entonces acá lo que nosotros hicimos fue como escribimos como el R0, ¿cierto? Como una suma infinito de de alguna cosa que yo llamé acá de el R0N. Ahora, lo que pasa es que ese R0N tiene como una interpretación como promedio, ¿cierto? Que va a ser la siguiente. Entonces, como, entonces, el R, será así como, entonces el R0N es como el número de casos secundarios eh, generado por un individuo eh, que como tiene eh, relapso exactamente n veces y completa el tratamiento en la enésima más una eh, tentativa, ¿cierto? Como entonces, como sería como, la idea sería como, ¿cierto? Entonces, como, esa va a ser la interpretación de ese R0N, o sea, como el R0N es un individuo que como para completar el tratamiento, ¿cierto? Tuvo que primero tener como N relapsos, ¿cierto? Entonces, por eso que acá sumamos como del cero hacia el infinito, ¿cierto? Porque al principio un individuo como puede tener como infinitos relapsos, ¿cierto? Como obviamente como el tiempo como de vida del individuo es finito, ¿cierto? Pero al principio como matemáticamente uno podría como tener como esos infinitos tentativas, ¿cierto? Hasta que complete el tratamiento,
¿cierto? Entonces sería como, no sé, todos entendieron más o menos la idea acá. Sería como, entonces, como F0 N, nosotros estaremos imaginando que el individuo, entonces, esa cosa acá pasaba con esta probabilidad eh, o pasaba al tratamiento, ¿cierto? Con QR2, ¿cierto? Entonces, ese individuo acá, como eh, tiene que hacer como eso N veces, eh, hasta que completa el tratamiento. Y ahí cada vez que el individuo tuvo que hacer eso, ¿cierto? Él vuelve al estado infeccioso, ¿cierto? Entonces, en promedio, va a infectar como aquel promedio de individuos. Entonces, cada vez que el individuo retorna a ese estado, como infecta como ese promedio de individuos, ¿cierto? Y tiene que hacer como eso N veces, ¿cierto? Como, eh, sí, todos entendieron esa interpretación, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Entonces, como eso, entonces, como la cosa como parece complicada, ¿cierto? Pero como uno podría, no sé, como decir que prefiere esa interpretación, ¿cierto? Como, o sea, prefiere ese valor del eje cero, aunque a principio sea un eje cero mucho más feo, ¿cierto? Como aparece una suma infinita, ¿cierto? Pero tiene una interpretación biológica como que es más sencilla de explicar, no sé, para un médico, ¿cierto? Como para el médico quizás no sea conveniente decir que uno puede tener como infinitas relapsos, ¿cierto? Como, pero uno puede explicar, no sé, al médico que como cada uno de esos términos representa como el individuo que tiene que, no sé, que va como, que no va a terminar como el tratamiento N veces, pero en la enésima más una vez, logra terminar el tratamiento, ¿cierto? Como, pues como esa es la intuición de eso. ¿Cierto? Pero era solo un ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso era solo para ilustrar que hay situaciones donde eh, puede ser que yo prefiero eh, que en esa situación particular, como no es que, hay, que esté errado, como que esté incorrecto calcular como el R0 como de la otra manera, ¿cierto? Como, pero si nosotros calculamos de la otra manera, como genera un R0 que no tiene una buena interpretación biológica, ¿cierto? Como, y uno, como a principio, tendería como a preferir algo que tiene una buena interpretación biológica. Eh, entonces acá como, yo fui como, no sé si alguien tiene alguna pregunta acerca del R0, eh, como de ese método de matriz de próxima generación, o de lo que acabamos de ver. Eh, lo que yo pensaba en hacer ahora como es como hacer más un ejemplo del método de matriz de próxima generación. Y después, como mi idea era como ir empezando a una parte como para mostrar a ustedes cómo que uno puede ajustar como un modelo a datos reales, como a datos, ¿cierto? A observaciones que uno puede tener. Eh, entonces, una consulta, ¿qué ustedes prefieren? ¿Que yo haga más un ejemplo de la matriz de próxima generación o que yo pase a esa parte de ajuste de modelos? Un ejemplo, ok, entonces como voy a hacer como, Voto ¿cierto? Como ejemplo. yo, otro ejemplo, ¿cierto? Entonces como yo voy a hacer, como yo había planeado hacer ese ejemplo, que es un ejemplo que tiene que ver con doenças de enfermedades que tienen vectores, ¿cierto? Entonces como eh, ejemplo eh, de matriz de próxima generación con como vectores, ¿cierto? Entonces, como un vector, como básicamente como es como algún otro animal, ¿cierto? Como que
participe en el proceso de transmisión, ¿cierto? Entonces uno podría imaginar como un modelo sencillo para malaria, modelo eh, sencillo para eh, transmisión de malaria, ¿cierto? Y lo que va a pasar acá, ¿cierto? Que nosotros vamos a tener como humanos, ¿cierto? Como, y mosquitos, ¿cierto? Entonces acá nosotros vamos a tener como dos poblaciones, entonces como eh, tenemos dos poblaciones. Entonces tenemos que en particular como escribir ecuaciones para modelar como la dinámica de la enfermedad en las dos poblaciones. Entonces como yo voy a hacer eso acá, y acá vamos a imaginar como que malaria eh, tiene como la dinámica SI eh, en la población eh, de mosquitos y cómo podría tener como una dinámica y tiene dinámica como SIRS como en la población de humanos. ¿Cierto? Acá uno podría imaginar que quizás uno puede tener como malaria más de una vez, ¿cierto? Y acá, entonces yo voy a escribir las ecuaciones. Solo buscar a dónde. ¿Cierto? Entonces yo voy a denotar así, como entonces todo que es mosquito yo voy a denotar así, como por S, voy a hacer así, S, M, I, M, y acá voy a llamar de S, H, I, H, R, H. ¿Cierto? Y ahí como voy a asumir que la población de mosquitos está en equilibrio, ¿cierto? Como, entonces, entonces, la primera ecuación para los mosquitos sería así como, vamos a imaginar que la tasa de nacimiento de los mosquitos eh, está como, es igual que la tasa de muerte per cápita de los mosquitos, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Y acá lo que es interesante, ¿cierto? Que ustedes pueden ver que la tasa con que los mosquitos pasan de susceptible a ser infectado, ¿cierto? Eso va a depender de el número de hombres que es como de humanos que están infectados, ¿cierto? Y acá, como eso va a tener que ver con la tasa de picadura de un mosquito, ¿cierto? Y la probabilidad que hay una transmisión cuando el mosquito hace una picadura en una persona que está infectada. ¿Cierto? Y acá sería como eh, la ecuación de... aquí estoy llamando de n. Entonces, acá tenemos h. ¿Cierto? Entonces, estas serían las ecuaciones para los mosquitos. Entonces, ahora voy como para los humanos, como yo voy a hacer eso en azul. Entonces, y ahora de los humanos, mm,
como acá en el libro parece que como esperando el modelo para humanos sin demografía, solo chequeando si... eh, ¿cierto? Acá, como yo voy a poner con demografía, ¿cierto? Pero como vamos a imaginar que también esté en equilibrio, ¿cierto? Las dos poblaciones están como en equilibrio. ¿Sí? Entonces, ese Q acá, como va a tener que ver ahora con la probabilidad de transmisión eh, eh, de un individuo como susceptible que recibe la picadura de un mosquito, la picada de un mosquito que está como infectado. Acá, eh, como entonces acá a principio como teníamos como, y acá como eh, a principio es como, sería, la dinámica sería así como, para los humanos eso sería como una enfermedad que es como SIR, ¿cierto? Entonces como un infectado puede como pasar como de los recuperados hacia como los, pues acá que debería, acá falta alguna cosa. mm, yo ¿cierto? Entonces acá, esa tasa acá, como es la tasa como de los individuos que pierden como la inmunidad, ¿cierto? Como, ¿cierto? Para que sea como un modelo SIRS, como SIRS. Sí. ¿Cierto? Entonces, eso sería como el modelo. Y ahí no sé si ustedes se ¿sí? Ah, cierto, como entonces yo voy a, como en el libro, en realidad ellos usan V de vectores, ¿cierto? Como voy a hacer como en el libro, como yo intenté como, eh, entonces ahí creo que va, entonces acá es V, 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 ¿cierto? Como ahora mejor, ¿cierto? Entonces ahora como hay V y hay como H, ¿cierto? Entonces sería así como el modelo. Ahora, como, entonces, eso sería como nuestro modelo. Entonces, acá estamos imaginando que las dos poblaciones están en equilibrio, ¿cierto? Como, o sea, como SV más IV va a ser igual a algún NV, y acá el SH más IH más RH es igual como a un N. ¿Cierto? Podría llamar de NH, pero como llamar de NH, ¿cierto? Eh,
Entonces, ese sería como el modelo. Como, para ese modelo, como no es tan difícil como aplicar el método del jacobiano, ¿cierto? Como yo voy como hacer acá como sale en el libro, ¿cierto? Después como hago rápidamente, como, pues voy a hacer eso rápidamente, ¿cierto? Acá como en el libro, como yo voy como copiar como el análisis del libro que considera como el gamma cero y gamma H igual a cero, o sea, como eh, simplifica para como un modelo CIR, ¿cierto? Como, eh, y ahí como las ecuaciones quedarían así, como si nosotros, como el equilibrio libre de como enfermedad, ¿cierto? Si nosotros imaginamos que tenemos acá SV, IV, SH, IH, RH, ¿cierto? El equilibrio libre de enfermedad como, sería como NV0, NH00, ¿cierto? Eso sería como el equilibrio libre de enfermedad. Y acá, como si ustedes calculan como, eh, entonces, entonces acá, si la población eh, solo, ok, acá eh, como el libro como simplifica como aún más, ¿cierto? Como trata como eh, la malamarera como una enfermedad cis, ¿cierto? Como, entonces yo voy como seguir como el libro acá para no tener que, entonces como, ahí como quedaría así, como, ¿cierto? Es como yo cambié ahora como un poco el modelo, ¿cierto? Para quedar como igual que en el libro. ¿Cierto? Entonces, como estaría quedando así, como entonces yo simplifiqué la dinámica de la enfermedad como para la malaria en los humanos, entonces quedó así, como para los mosquitos es una enfermedad de SI, para los humanos es una enfermedad de CIS, ¿cierto? Como, entonces acá yo voy como remover ese R acá, entonces quedaría así como, ¿cierto? Eso sería como la dinámica. Ahora, como no tenemos más este R acá, ¿cierto? Como, estaríamos quedando así. Entonces, ahora como sería suficiente como estudiar como el jacobiano solo con las ecuaciones del I y del IV y del IH, ¿cierto? Entonces, como, mm, entonces, entonces, es como suficiente eh, estudiar como el jacobiano eh, para las dos ecuaciones IV y IH, ¿cierto? Entonces, el jacobiano estaría quedando una cosa así como eh, entonces acá sería eso. ¿Cierto? Eso sería como el jacobiano. Y ahí en realidad como estaremos mirando en ese punto NV, NH.
¿cierto? Como, vamos a imaginar que el punto libre de equilibrio es simplemente NV, NH. Y ahí esa cosa acá quedaría así, como, entonces primero sería como la derivada de la ecuación para IV en IV, ¿cierto? Y ahí acá queda simplemente menos BV. Después la derivada de la ecuación del IV con respecto al IH, y ahí acá queda simplemente PA veces SV, ¿cierto? Y para el IH con respecto al IV, quedaría acá que ASH, y acá quedaría como eh, menos, como IV, acá sería menos BH más alfa H. ¿Cierto? Entonces, como eso sería como el jacobiano, ¿cierto? Como, y ahora como ese jacobiano acá, ¿cierto? Como es una matriz 2 por 2, ¿cierto? Entonces no es difícil de calcular como el jacobiano. Entonces acá como el trazo, ¿cierto? Como trazo, como, primero vamos acá a calcular como en el punto que sería ese NVNH, ¿cierto? Entonces esa cosa acá quedaría menos B, V, P, A, N, V, Q, A, N, H, y acá menos BH más alfa H. ¿Cierto? Entonces, eso sería como el jacobiano. Entonces, acá el trazo es como, eh, uno puede ver que el trazo va a ser como siempre negativo, ¿cierto? Mm, y el determinante quedaría como ese producto acá, como de PQ al cuadrado NHNV menos, ya, eso es menos, y acá más BV, BH más alfa H, ¿cierto? Y ahí si nosotros queremos que esa cosa acá sea positiva, ¿cierto? Como, entonces, quedaría una cosa así como, nosotros queremos que eso sea positivo. Entonces, si como BV, BH más alfa H es más grande do que PQ al cuadrado NH NV. ¿Cierto? O sea, como acá nosotros vamos a tomar como el eje cero, como siendo PQ al cuadrado NH NV sobre BV BH más alfa H, ¿cierto? Eso sería como si esa cosa acá, como si esa cosa acá pasa, ¿cierto? Eh,
va a ser verdad que el determinante es positivo, y acá como nosotros habíamos visto que como en realidad como siempre el trazo es como negativo, ¿cierto? Es como no tenemos que poner ninguna condición para el trazo. Entonces, como si esta cosa acá es menor que uno, ¿cierto? Estas dos condiciones son como equivalentes, ¿cierto? Entonces, como entonces, eso es el eje cero para ese modelo. No sé, como en algún ejercicio, ¿cierto? Como ustedes tendrían como que explicar más o menos cuál era el significado de ese eje cero, ¿cierto? Había como un ejercicio del trabajo individual que era relacionado a eso. Acá, como ustedes pueden como ver que uno puede escribir esa cosa así como P, A, eh, N, H sobre eh, BH más alfa H veces acá sería Q, y acá PANV sobre BV, ¿cierto? Y esa cosa tiene una interpretación que es la siguiente, ¿cierto? Podemos llamar eso del R de V y eso del R de H, ¿cierto? Y eso acá como R de H es el promedio de casos, voy a llamar así, promedio de eh, mosquitos infectados eh, por un indivíduo o por un humano, ¿cierto? Como por un humano, eh, humano eh, infectado. Y el RV, eso es como el promedio de humanos infectados por como un mosquito infectado, ¿cierto? Entonces, como al final, como ese R0, como es ese producto que es el promedio de humanos, como podríamos imaginar, como si yo empiezo con un humano infectado, ¿cierto? Ese humano va a generar como un RH de mosquitos infectados, ¿cierto? Y ahora, cada uno de esos mosquitos infectados va a generar como un RV de humanos infectados, ¿cierto? Entonces, como, sí, podría ser como solo, puede ser como, el, sí, sí, ah, sí, como solo yo me confundí acá con las, como, a la cosa va al revés, ¿cierto? Como, voy como, hacer, acá debería ser como el H, eh, como acá hay como algo. Ok, como, ok, sería así como, entonces como, eh, como solo, como chequear acá en las ecuaciones. Entonces acá en la ecuación como, para cada humano infectado, ¿cierto? Como yo tengo como que ese humano está infectando P veces H mosquitos, como P veces A, entonces como mosquitos para cada humano. Entonces esa cosa acá debería ser como, eso debería ser como P veces A eh, veces NV, y acá tiene que ser el tiempo de vida de los humanos. Pues acá tiene que ser el tiempo de vida de los humanos. Porque acá cada humano infectado, ¿cierto? Como infecta esa, como cada humano permanece infectado durante ese tiempo BH más alfa H, 1 sobre BH más alfa H, y infecta P con una tasa que es como P veces A por unidad de tiempo, y eso tiene que estar multiplicado por el número total de mosquitos susceptibles.
¿cierto? Y acá sería como HV, y acá tendría que estar multiplicando esa cosa acá y esa cosa, entonces acá, eso es el promedio de humanos infectados, como, entonces acá sería el promedio de humanos infectados por un mosquito infectado, y acá sería promedio de mosquitos infectados por un humano infectado. ¿Cierto? Entonces, ¿cierto? Entonces, como esa es la interpretación que uno podría tener, ¿cierto? Que el R0 es esa multiplicación como del número de mosquitos que un individuo infectado infecta, y después, como para cada mosquito infectado, cada mosquito infectado va a generar como un cierto número de casos de humanos infectados. Y el R0 es ese promedio. Y si ese R0 es mayor que 1, eh, el equilibrio libre de enfermedad como es inestable, y si ese R0 es menor que 1, el equilibrio libre de enfermedad es estable, ¿cierto? Entonces, eso fue por el método del jacobiano. Todos entendieron eso, como ahora vamos a ver, es la misma cosa, pero ahora por el método del eh, matriz de próxima generación. Entonces, ahora como eh, la misma, entonces vamos a considerar el eje cero para el mismo modelo, eh, utilizando el método eh, de matriz de próxima generación. ¿Cierto? Entonces voy a copiar acá de nuevo las ecuaciones. Entonces, para nosotros acá, como los compartimentos infectados, ¿cierto? En ese ejemplo es bastante sencillo, ¿cierto? Sería simplemente los compartimentos I, ¿cierto? Entonces acá, en este caso, los compartimentos infectados son como el IV y el IH, ¿cierto? Como eh, entonces, básicamente tenemos que simplemente mirar esas dos como eh, ecuaciones acá. ¿Cierto? Entonces, como ahora para cada una de esas ecuaciones de acá, como vamos a calcular quién son los nuevos infectados, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, el F y V, ¿cierto? Como, entonces los nuevos infectados acá, ¿cierto? Claramente son como esos infectados acá, ¿cierto? Como es P, A, S, V, I, H, y como lo que sería como progresión eh, de la enfermedad como o dinámica populacional, ¿cierto? Sería como eh, simplesmente IV sería más BV y V, ¿cierto? Como, ahí, eso acá queda igual a F y V menos E y V. Y como muy similar como para el otro caso, ¿cierto? Acá sería como eh, como voy a hacer así como F y V. Entonces acá sería F I H, sería Q A S H I V
y el otro sería como el V y H sería más BH más alfa H y H, ¿cierto? Entonces, eso sería como eh, esas funciones F, y ahora como para calcular como la matriz F, lo que teníamos que hacer sería como calcular ese tipo de jacobiano, ¿cierto? Como IV, F de IV, IH, F de IH, IV, F de IH, IH, ¿cierto? Como, y algo similar como para la matriz V, ¿cierto? Como, entonces acá tenemos el V, ¿cierto? Ahí podemos como, si nosotros hacemos eso, como entonces acá, derivando esa función IV en IV, ¿cierto? Acá queda cero, derivando F de IV, como acá yo cambié, en IH, acá queda PASV, acá queda F del I, como acá quedaría QASH, y acá quedaría cero, y ahora si derivamos eso en las funciones V, acá quedaría como BV, eh, BV, acá queda cero, acá queda cero y acá queda BH más alfa H. ¿Cierto? Entonces, eso sería como esas matrices como, y ahora tenemos que considerarlas en el punto del equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Voy a hacer eso. Si hay alguien que tiene, no sé cómo, se fue muy rápido, ahí usted me puede consultar, ¿cierto? Entonces, y acá básicamente lo que tenemos que hacer ahora es mirar como esas dos matrices en ese punto libre de enfermedad que debería ser NV, NH, ¿cierto? Como, entonces, esa cosa acá quedaría como el F en ese punto sería como 0, P, A, N, V, y acá sería Q, A, N, H, 0, y acá el V, P, sería como BV 0, 0, BH más alfa H, ¿cierto? Y ahora como es muy sencillo calcular como la inversa de esa matriz, ¿cierto? Porque es una matriz como diagonal, entonces acá quedaría así, BH más alfa H, ¿cierto? Entonces como la matriz de próxima generación estaría quedando esa cosa acá, ¿cierto? Que sería al final, entonces nosotros hacemos esa multiplicación, eh, eso quedaría como eh, quedaría eh, acá parece que es un cero, ¿cierto? Y acá queda P, A, N, B, B, H más alfa H. Y acá, la Q, A, N, H sobre BV, ¿cierto? Y ahora no sé si yo hice algo mal, solo
no. Entonces, entonces ahí va a quedar así. Entonces acá acá quedaría así. Y ahí si queremos, no sé, calcular los valores propios de esa matriz, ¿cierto? Entonces acá el polinomio característico quedaría como eh, lambda al cuadrado veces esas cosas acá, ¿cierto? Y nosotros habíamos llamado, eso era el R, eh, ah, sí, como solo confirmar si eso era el RH, ese era el RH y ese era el RV, ¿cierto? Como RV. Entonces, al final, esta cosa queda RH veces el RV, ¿cierto? Y ahí como el radio espectral, ¿cierto? De esa matriz M, eh, como va a quedar como la raíz del RH veces R. V, ¿cierto? Y eso sería como el R0, ¿cierto? Entonces, como, ¿cierto? Yo puse acá unos pasos, ¿cierto? Entonces, lo que yo hice fue como, podemos encontrar como, entonces, la raíz de ese polinomio característico, ¿cierto? Va a ser la raíz del RH, RV, ¿cierto? Como más o menos raíz del RH más RV, y ahí como la mayor raíz va a ser como la positiva, ¿cierto? Que es la raíz del RH, RV, o sea, como en ese caso acá, llegamos que el R0 es igual que la raíz del RH más RV, ¿cierto? Entonces, como eh, llegamos que R0 es igual a la raíz del RH, RV. ¿Cierto? Ahora, como uno podría preguntarse si hay como un problema, ¿cierto? Nosotros habíamos como, por el método del jacobiano, entonces como acá, eh, entonces, por el método del jacobiano, eh, hallamos que el R0 era ese producto, ¿cierto? RH veces RV, y por el método de la matriz de próxima generación, ¿cierto? Hallamos ¿Qué? que el R0 es esa cosa acá, como la raíz de esa misma cosa, ¿cierto? Ahora, como esas dos condiciones son equivalentes, ¿cierto? Como note que estas dos condiciones son equivalentes, como, o sea, como si el R0, yo voy a llamar eso de el R0 del jacobiano, ¿cierto? Y es el R0 de la matriz de próxima generación, ¿cierto? Entonces, si esa cosa acá es mayor que uno, entonces como esa otra cosa acá también es mayor que uno, ¿cierto? Como, y si esa cosa acá es igual a uno, eh, eso también es verdad, ¿cierto? Como, y también como si esa cosa acá es menor que uno, también como esa otra acá es como menor que uno, ¿cierto? Entonces, por eso, para nosotros, como, aunque como, claramente, esa acá tiene esa interpretación, ¿cierto? De como ese producto de los casos generados, los promedios de un mosquito y de un como humano. Ese otro como, es como si fuera un tipo de media geométrica, ¿cierto? Nosotros multiplicamos ese promedio y sacamos una raíz, ¿cierto? Es como sería como una cosa un poco más como difícil de interpretar, ¿cierto? Porque esto es como ese promedio, pero después yo saco la raíz de ese promedio, ¿cierto? Pero las dos son, ¿sí?
Sí, como como entonces, es que el otro, ¿cierto? Como el otro es como un poco difícil de interpretar, ¿cierto? Porque es como un producto de mosquito por humano, ¿cierto? Como acá como se tiene ese producto, pero tiene como esa raíz, no sé, como, pero sí, como uno puede argumentar como de las dos, como, como de las dos maneras, ¿cierto? Como, pero lo que importa para nosotros es como en realidad como las dos maneras son equivalentes, ¿cierto? Como, entonces, como no hay distinción entre considerar como una condición o la otra, y eso se ve claramente por eso. No sé si alguien tiene alguna consulta acerca de eso. Eso está como, entonces, ese ejemplo como está en el capítulo 5, ¿cierto? Como, y en el capítulo 4 que nosotros saltamos, como había el modelo con el jacobiano, ¿cierto? Como, entonces, del mismo problema, ¿cierto? Como quizás haya algo distinto porque como la autora como hace como un poco distinto como algunas cosas, pero, eh, ¿cierto? Entonces, esto sería básicamente lo que yo iba a hablar como lo que yo pensaba hablar acerca del R0, ¿cierto? Como, entonces, como, ¿qué podría como entrar como en el trabajo individual 2? ¿Cierto? Entonces, lo que podría entrar como es alguna pregunta del tipo, no sé, yo doy un modelo y pregunto, no sé, calcule el R0 utilizando el método del jacobiano y el R0 utilizando el método de matriz de próxima generación. ¿Cierto? En el libro, como hay varios ejercicios acerca de eso. Entonces, si uno también se interesa, puede como hacer un par de ejercicios, como quizás como yo envío, yo voy a intentar como enviar uno como tarea, ¿cierto? Como esa idea de que la tarea, como ustedes como no hay un plazo para entregarme, pero deberían entregar hasta el final de la asignatura, ¿cierto? Como, y ahí si uno entregó todas las tareas hasta el final, uno tiene un 7, ¿cierto? Como, eh, y como entonces yo voy solo a comentar como que nosotros vamos a ver ahora, entonces ahora como para la próxima semana, como lo que yo estaba pensando en hacer, como entonces como clases de las próximas semanas, clases de las próximas semanas, sería una parte que es acerca de ajuste de modelos eh, determinísticos a datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, como un conjunto de observaciones de la incidencia o de la prevalencia de una enfermedad, ¿cierto? A lo largo del tiempo, ¿cómo que ustedes pueden como, sin como mucha profundidad de teoría estadística, cómo ustedes podrían intentar como hallar los parámetros para ajustar como un modelo sencillo epidémico a esos datos, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver ese tipo de cosas. Y ahí vamos a considerar dos tipos de problemas, como cuando uno tiene datos que son de prevalencia, ¿cierto? Como, entonces, la prevalencia sería cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla que nos dice, para, no sé, por ejemplo, a cada semana, cuántas personas infectadas yo tengo en mi población, ¿cierto? Ahí vamos a aprender cómo utilizar método de los mínimos cuadrados para ajustar ese tipo de datos a los modelos que nosotros vimos. La otra situación es cuando uno tiene datos que son de incidencia. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, en la semana 1, yo tengo 5 nuevos infectados. En la semana 2, se suman como más 20, ¿cierto? Pero quizás yo no tengo mucha información de cuál es la situación de esas personas que eran infectadas en la semana pasada, ¿cierto? Yo solo tengo esos flujos, como yo sé quién son los nuevos infectados que llegan, pero yo no sé exactamente cuándo ellos como salen, cuándo que ellos dejan de ser infectados, ¿cierto? Son como, uno puede imaginar que son básicamente dos tipos de datos, ¿cierto? Uno que yo conozco la cantidad como de infectados a cada semana, la cantidad como
total, y la otra yo conozco solo esos flujos. Entonces vamos a ver como maneras de como ajustar modelos en las dos situaciones. Eh, y ahí no sé, eso quizás como va a ser como una aula y media, dos clases, ¿cierto? Como, y después como lo que yo pensaba en hacer como, es como enfocar en medidas de prevención y control, ¿cierto? Después como eso sería como una clase y media, dos clases, y después sería como modelos de control y como prevención, ¿cierto? Y ahí como la idea sería como considerar nuestros modelos, pero ahora con vacunación o con cuarentena o con políticas de aislamiento, ¿cierto? Como, entonces sería como de alguna manera adicionar como un nuevo compartimento a los modelos, como donde esos, como esos nuevos compartimentos están relacionados con medidas de prevención y de aislamiento, ¿cierto? Y después como mi idea sería como que en diciembre, como intentar como ver modelos estocásticos, ¿cierto? Ver como modelos estocásticos, ¿cierto? Entonces, como eso sería por noviembre, como hasta el fin de noviembre. Entonces serían como, y ahí ya no me calza mucho, ¿cierto? Como inicio diciembre. Y después, como el tiempo que hay que dar, como yo como iba a hablar como un poco acerca de modelos estocásticos, pero va a ser como esa parte de modelos estocásticos es solo para que ustedes conozcan como cuál es la idea, ¿cierto? Como, eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta. Eh, Recording ¿No? stopped. Ah, pues, entonces, como, cierto, pero como, creo que como lo que viene, como no va a ser muy difícil ahora, ¿cierto? Quizás la parte más complicada, no sé, como esa parte del jacobiano, ¿cierto? Quizás también esa parte de estudiar estabilidad puede ser que sea más complicada, pero esa parte de ajuste de modelos como va a ser bastante práctica, ¿cierto? Yo voy como pasar a ustedes como unos scripts y como ustedes van a poder como en R como hacer algunas estimaciones. ¿Cierto? Y la parte de los modelos de control y prevención, como es una continuación de lo que nosotros ya vimos, como básicamente incorporar como algún nuevo compartimiento que esté relacionado o con vacunación, o cuarentena, o como aislamiento, ¿cierto? Como, entonces sería eso la clase de hoy. Eh, y, sí, eh, Nos ok, vemos. entonces Chao. como, chao. Chao, Entonces ahí Ronnie. chao, nos vemos ahí, y ahí, no sé, cualquier duda que ustedes tengan me pueden enviar un correo. Yo voy a intentar como, para los que ya me enviaron el trabajo, ¿cierto? Como intentar, no sé, hasta, no sé, como el viernes o el sábado, como enviar a ustedes como la corrección de sus trabajos uno, ¿cierto? Como, y los que todavía no entregaron, ahí como intenten entregarme, no sé, hasta mañana, como, o viernes, ¿cierto? Como para que yo pueda hacer como todo de una sola vez, como la corrección. Ujú. Y ahí no sé, como los que todavía no entregaron y tienen como algún problema, me pueden enviar un correo también, ¿cierto? Como se tienen como duda, como que no logran como solucionar ahí, ¿cierto? Ahí nos vemos en la próxima semana. No. Chao. Chao, chao.